Palabra la diputada Silvia Los Penato. Gracias, presidente. Para pedir un apartamiento de reglamento para que se incorpore en el temario de esta sesión el expediente 0867 de 2020, que es una modificación al artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos sobre prohibición para ser candidato a las personas condenadas por delitos dolosos contra el Estado, es decir, la famosa ficha limpia. Desde el año 2015, en que me incorporé, en esta Cámara, presenté sucesivamente proyectos de ficha limpia. El primer proyecto de ficha limpia que presenté equiparaba la situación de las personas que tenían auto de procesamiento en delitos de corrupción a las personas que tenían la misma situación procesal en delitos de lesa humanidad. Entendiendo que tal vez era una restricción excesiva, volví a presentar el proyecto exigiendo, en el año 2017, exigiendo que tuviera condena en primera instancia. Porque entendemos que las personas que tienen una condena por delitos de corrupción, tenemos una duda razonable como para que sea restringido temporalmente su derecho a volver a administrar la cosa pública hasta tanto esa situación procesal se resuelva. En esa oportunidad fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y consiguió despacho de comisión. Y lo más interesante es que en ese tratamiento escuchamos los valiosos aportes de muchos juristas constitucionalistas que dieron su opinión sobre el proyecto y aconsejaron que la instancia correcta para la imposición de la ficha limpia fuera una condena confirmada en segunda instancia. También quedó claro que no era necesario que existiera la condena firme. Es por eso que en el año 2018 volví a presentar esta iniciativa, en todos los casos, quiero decir, acompañada por muchos legisladores de Juntos por el Cambio. En mi primer proyecto, la diputada Ocaña, la diputada Oliveto, el diputado Tonelli, la diputada Banfi me acompañaron, luego la diputada Campagnoli y tantos otros que a lo largo de los años, el diputado Mena, fueron presentando proyectos de ficha limpia. Y pese a que fuimos subiendo el requisito de certeza respecto del acto ilícito que se le imputa a la persona que pretende ejercer ese cargo público, no logramos que este proyecto sea vuelto a tratar en comisión. En 2 oportunidades he presentado por artículo 109 para que la Comisión de Asuntos Constitucionales primero empiece a debatir los temas que le importan a la gente, como la boleta única, como la ficha limpia. No lo hemos logrado, pero no perdemos la esperanza de que algún día este tema efectivamente lo podamos tratar en comisión. Como no lo logramos, es que hoy voy a pedir que todos quienes estén a favor de la ficha limpia para nuestro país se sirvan a acompañar este apartamiento de reglamento. Por eso pido votación nominal. Muchas gracias, presidente. La palabra la diputada Silvia Gabriela Los Penato. Muchas gracias, presidente. Estamos debatiendo la ley del etiquetado mientras millones de argentinos no comen todos los días. ¿Y eso habla mal de la ley de etiquetado? Para nada. Eso habla mal de nosotros, de la dirigencia política que tiene las prioridades completamente desalineadas con los problemas de la sociedad. Y decir esto no implica desconocer que la malnutrición, la obesidad infantil son problemas que tenemos que atender, sino que nos interpela sobre cómo fijamos las prioridades en este Congreso. Y me parece importante que quede claro esto. La agenda en el Congreso la fija quien tiene la mayoría o la primera minoría. A los que se enojan porque los temas que les preocupan no entran en la agenda de este Congreso, bueno, tenemos en noviembre la oportunidad de cambiar el derecho a fijar esas prioridades. Y entre esas prioridades, si no empezamos ya a debatir el presupuesto, si no nos explican cuál es el plan para bajar la inflación, si no le ponemos límite a la emisión monetaria del Banco Central, el final de esta película, del famoso Plan Platita, va a ser una inflación desmadrada a fin de año y vamos a seguir acumulando gente que no come en el país de los alimentos.
Así que bienvenido el debate del etiquetado para hablar de los niños, de los adolescentes y de los adultos que no comen porque la única etiqueta que pueden elegir es la del precio. Y en este punto hay que ser muy claros porque gobiernan hace 2 años en que la pobreza y la indigencia no dejaron de crecer. Ni herencia ni pandemia, fueron malas decisiones y falta de gestión de un gobierno que dijo que no hacía falta tener plan económico en la Argentina. Ustedes tomaron una decisión consciente de destruir el PBI de la Argentina porque ningún otro país de la región cayó 10 puntos. Lo hicieron cuando se enamoraron de la cuarentena eterna, cuando por impericia o por decisión geopolítica decidieron retrasar el plan de vacunación, no adquiriendo todas las vacunas disponibles en el mercado y poniéndonos a todos en riesgo, un riesgo que a muchos les costó la vida. Y luego de ese desastre que provocaron, tomaron la segunda decisión más irresponsable en estos años. Pusieron a toda velocidad la máquina de imprimir billetes, que es la misma maquinita de multiplicar la pobreza vía la inflación. Porque no solo tenemos argentinos en la indigencia, argentinos en la pobreza, sino que todo el pueblo argentino está más empobrecido, sobre todo la clase media trabajadora. Son más pobres sin duda los comerciantes que bajaron sus persianas, las pymes y los empleados de las pymes que cerraron. Son más pobres los trabajadores de las multinacionales que se fueron del país, las familias que vendieron el segundo auto porque no la pueden mantener o vendieron el único que tenían. Son más pobres los jóvenes que volvieron a vivir con sus padres porque no pueden pagar el alquiler. Las familias que cambiaron la prepaga y obviamente ya no pueden ni pensar en vacaciones. Son más pobres, sí, todavía más pobres los jubilados, a los que ustedes ajustaron más que a ningún otro sector. Este gobierno nos empobreció con sus decisiones y ahora para dar vuelta un resultado electoral imprimen billetes a lo loco, pauperizando nuestro salario, nuestra jubilación y los planes sociales. Presidente, en este debate tengo 2 certezas. La primera es que necesitamos una ley de etiquetado y la segunda, que esta no es una buena ley. No es una buena ley porque de todos los sistemas posibles eligió el que le brinda menos información a los consumidores. Es mala porque es excesivamente prohibicionista. Es mala porque tiene plazos incumplibles para la industria, pero especialmente para las pymes. Y es mala porque no buscó armonizar un criterio con el resto de los países del Mercosur, nuestro principal destino de exportación. Por eso nosotros presentamos un dictamen alternativo de etiquetado que entendemos es una mejor solución legislativa. La obstinación del oficialismo de no querer tocar una coma de lo que vino del Senado, de votar a libro cerrado, no solamente nos hace mal como Congreso, sino que le hace mal a los consumidores, porque vamos a terminar sancionando una peor ley que la que podríamos haber votado. En lo personal, odio tener que elegir entre votar una mala ley o votar en contra de una ley que creo que es necesaria. Es por eso que me voy a abstener de acompañar el dictamen del oficialismo y apoyaré en cambio el dictamen de la diputada Carmen Polledo. Mire, en la Argentina 1 de cada 2 niños se van a dormir sin haber comido lo suficiente. En esta Argentina deberíamos debatir con mucha más urgencia que la ley de etiquetado cómo hacemos para bajar la inflación, que es el verdadero creador de pobreza, malnutrición y hambre en la Argentina. Por eso le pido al oficialismo que dejen de jugar con fuego, que dejen de emitir sin respaldo, que dejen de meterse con los que producen y generan empleo y que dejen de subestimar a los ciudadanos, porque las consecuencias del plan Platita, la inflación, el aumento del déficit, se paga con el hambre del pueblo. Y por una vez cambien la receta populista de pan para hoy y hambre para mañana. Gracias, presidente. Gracias. Se ha dicho muchas veces esta noche, pero todos sabemos que cuando una persona se encuentra en situación de calle, está inmersa en una de las situaciones más frágiles y vulnerables que uno se puede imaginar. Por eso, acompañarla, simplemente acompañarla, se vuelve una tarea muy relevante. Cuando alguien está en esa situación, no es solamente por cuestiones económicas. En general, antes de eso se rompieron lazos familiares y vinculares, que en muchos casos llevaron a esa persona a la desesperanza y a la resignación. Otras veces hay también problemáticas de salud mental y de consumo y por supuesto que esta situación también es reflejo de la pobreza estructural que existe en nuestro país. La calle no es un lugar para vivir.
no es un eslogan, es una convicción que creo que compartimos todos los que integramos este recinto. Por eso esta ley se va a aprobar con un amplio consenso, pero un consenso que fue construido, un consenso que fue fruto de un trabajo respetuoso y colaborativo con el autor de la iniciativa, que supuso escuchar a los protagonistas desde las organizaciones hasta los trabajadores, asistentes sociales, cuidadores, profesionales que trabajan en los centros, en mi caso, los que visité de la ciudad de Buenos Aires, de los que aprendí muchísimo durante este proceso. Y como me dijeron esos trabajadores de la ciudad con los que me reuní en cada visita, hay 3 pasos fundamentales para atender esta situación. En primer lugar, y obviamente, atender la emergencia, pero luego trabajar en la construcción de una comunidad y acompañar un nuevo proyecto de vida. Esta ley que vamos a sancionar refleja esa experiencia de muchos años tratando de mejorar la calidad del servicio público que se brinda a los que más necesitan. Como ya se ha dicho, para nosotros el Buenos Aires Presente es esa primera línea de atención, es ese servicio que se brinda las 24 horas, los 365 días del año, a través, como dijo la diputada Polledo, de unidades móviles y operadores a pie, que conforman equipos interdisciplinarios destinados a dar una respuesta inmediata. También tenemos la línea 108, que atiende consultas y solicitudes respecto de los programas de asistencia que tiene la ciudad para personas en situación de vulnerabilidad social. Y entre julio y agosto, un operativo que es bastante conocido a nivel nacional, que es el operativo Frío, para reforzar la respuesta del Estado cuando más se necesita. Y debo decir que el operativo Frío funciona siempre, no cuando hace frío durante la campaña electoral. Un frío que a veces parece que afectara a un solo lado de la General Paz. A los trabajadores del operativo Frío y a todas las ONGs y voluntarios que recorren las calles, nuestro absoluto reconocimiento. Y finalmente están los centros de inclusión social, tenemos 32 en la ciudad de Buenos Aires. Son dispositivos que cuentan con servicios de aseo personal, de alimentación, con talleres de contención psicológica, como así también talleres de inserción laboral y social. Algunos son centros propios, otros son centros conveniados. Pero sabemos que siempre es posible hacer más, que siempre es posible mejorar, y por eso vemos como algo muy positivo que el Estado Nacional, a través de esta ley, destine recursos económicos y humanos para reforzar esta red y trabajar en forma conjunta y coordinada, respetando, por supuesto, el trabajo de las jurisdicciones que tienen una responsabilidad primaria en esta materia. Ojalá que en la ley de presupuesto que vamos a votar, espero que pronto, se asignen los fondos necesarios para que esta política no sea simplemente una expresión de deseo, sino una decisión política concreta de intervenir para mejorar los servicios que el Estado pone a disposición de esta población. Esta ley reconoce derechos que ya existen en nuestro ordenamiento normativo en materia de derechos humanos, pero busca que sean operativizados y priorizados para las personas en situación de calle. Ojalá el resultado de esta legislación sea que todos estos recursos estén disponibles a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Si bien sabemos que esta es una situación que se da principalmente en las metrópolis, esta ley hará posible el desarrollo de estos dispositivos también en nuestros grandes conglomerados del conurbano bonaerense, donde aún no están disponibles o donde por lo menos seguro tenemos una gran oportunidad de mejora. Y para terminar, quiero decir y quiero volver a pedir algo que se ha pedido en esta noche, que frente a un problema de pobreza estructural tan profundo y de tanto tiempo como el que atraviesa nuestro país, necesitamos que se empiece a ejecutar con muchísima más velocidad los miles de millones de pesos que están hoy en el FISU, porque necesitamos la urbanización de los barrios populares, especialmente porque el 52% de las personas que viven en los barrios populares son bonaerenses. Por último, quiero decir que tuve la oportunidad de recorrer todos los barrios de la ciudad donde la integración sociourbana no es solo una aspiración.
y no fue de un día para el otro. Después de muchísimos años de trabajo y sobre todo de miles de millones de pesos de inversión pública, la gente empieza a habitar y a recuperar el trato digno que se merece al vivir en esos barrios. Acceden al agua potable, a las cloacas, a la apertura de calles, a la recolección de residuos, a la luminaria, a la seguridad pública, pero sobre todo al desarrollo de servicios de calidad, como la escuela modelo, para mí la más hermosa de la ciudad de Buenos Aires, que se construyó en el corazón del barrio 31 y que los invito a todos a visitarla. Y también con el desarrollo de la economía popular. Y en ese sentido los invito a recorrer la Feria de Fraga o ir a comer al patio gastronómico de la Rodrigo Bueno, y de paso se llevan unos plantines fantásticos de la Vivera Orgánica que sostienen un grupo de mujeres emprendedoras del barrio, y también es una experiencia muy exitosa para conocer y multiplicar en otras geografías de nuestro país. Mi sueño es que podamos llevar este modelo de integración de barrios populares a la provincia de Buenos Aires y a todo el país. El país que queremos es ese, y se puede construir, se puede hacer con decisión, con voluntad, con planificación y con buena gestión pública. Muchas gracias.